Hola, qué bueno que me acompañan en esta clase número 9 del curso 6, ¿qué es y cómo funciona un gobierno? La clase de Derecho Administrativo 1 que llevo años dando en varias universidades y que hoy quiero compartir con ustedes. Déjenme recordarles un poquito de qué se trata esta clase. El derecho administrativo es esa función del sistema jurídico que aterriza los grandes conceptos constitucionales en cosas concretas, en órganos concretos, en funciones específicas, en facultades que son necesarias para que esas funciones se apliquen, en caminos para que el dinero público fluya de la mejor manera posible y que llegue al destino para el que fue concebido ese dinero, etc. Es decir, el derecho administrativo es el que se encarga de diseñar a todo ese aparato complejo llamado gobierno, que es lo que se requiere para que el Estado tenga la capacidad de cumplir con la misión de brindar a los ciudadanos salud, educación, seguridad, infraestructura y todo lo que se necesita para poder vivir bien. Como hemos platicado en otras clases, los estados y sus gobiernos se han ido haciendo cada vez más complejos, cada vez más grandes, cada vez más caros, cada vez más difíciles de administrar. Y por eso es tan importante que los ciudadanos estemos lo más involucrados posible en el diseño del gobierno, en quién lo incorpora, quién forma parte de ese gobierno, qué hacen cada una de estas personas, cómo se gasta nuestro dinero, en qué se gasta nuestro dinero, qué obtiene el gobierno con el dinero que nosotros aportamos. Y por eso me parece tan importante que este curso no solo lo tomen personas que se dedican a esto, que se dedican al gobierno, sino cualquier ciudadano, cualquier persona que tiene un negocio que es impactado por las políticas públicas, cualquier persona que forma parte de una organización de la sociedad civil que quiere promover algo que el gobierno debe hacer, un periodista que investiga, que revisa, que trata de ubicar cuáles son las cosas que hizo un servidor público y las que debió haber hecho ese servidor público. Para todo mundo sirve. Es importantísimo entonces que me ayuden a compartir este esfuerzo con la mayor cantidad de personas que ustedes creen que se puedan beneficiar. Es gratis, es nada más suscribirse aquí abajo para que les avisen cuando llegan cada una de las clases. Ayúdenme con esa parte, me sirve muchísimo. Ayúdenme también con sus comentarios. Hoy voy a retomar varios de los comentarios que me han hecho en la parte de aquí abajo para acabar de aclarar algunos temas que a lo mejor no quedaron debidamente explicados en las clases anteriores. Me sirve muchísimo, los leo absolutamente todos. Muy bien, vamos a empezar. La clase pasada vimos el órgano administrativo, qué es un órgano administrativo y vimos sus tres elementos básicos: las personas que los integran, los recursos materiales que se necesitan para cumplir con sus funciones y facultades. Y hoy lo que vamos a ver es precisamente uno de estos dos elementos, las funciones del gobierno, las funciones de los órganos que forman el gobierno, las funciones de las personas que son titulares de los órganos del gobierno. Vamos a tratar de hacer un desglose de todo esto para entender qué son las funciones y cuáles son los tipos de funciones diferentes que hay. Muy bien, síganme con esta idea. Las constituciones, básicamente en todo el mundo democrático, están divididos en dos grandes títulos o dos grandes capítulos. La parte sustantiva, la parte de los derechos y las garantías de las personas, y la parte orgánica, que es donde se organiza al gobierno, donde se organiza al Estado completo para formar el gobierno, para tener esas funciones asignadas a instituciones públicas concretas que tienen el mandato de hacerlas válidas, de hacerlas vigentes. Quiere decir entonces que las funciones tienen dos orígenes básicos. El primer origen es los derechos fundamentales y el segundo origen es la organización del gobierno. Vamos a tratar de llevar esta clase con un ejemplo concreto, que puede aplicarse a cualquier ejemplo establecido en derechos. El ejemplo es el artículo 4, que dice: todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Para que esto no sea un simple buen deseo, un proyecto, una idea, se requiere de un diseño administrativo específico. Es decir, cuando el constituyente pone en este documento
que nos rige a todos, llamado Constitución, que tienes derecho a la protección de tu salud, de ahí, de esa incorporación de ese derecho en un texto constitucional a que tú llegues un día a un edificio concreto, específico, con un problema serio de salud y que alguien te atienda con medicinas compradas por el gobierno, un doctor pagado por el gobierno, en un edificio pagado por el gobierno, con material y equipo que fue comprado por el gobierno, después de haber seguido un trámite específico que tú tienes que seguir para poder acudir a esa institución, para que todo eso suceda, para aterrizar ese concepto genérico de tienes derecho a la protección de la salud, aterrizar todo eso a un momento concreto y específico en el que tú llegas a un lugar y te atienden y te cuidan tu salud, hace falta mucha chamba, hace falta mucho trabajo de creación administrativa, y eso es lo que vamos a ver hoy, para que esa función concreta del Estado mexicano, que es proteger tu salud, efectivamente se aplique en una persona concreta y después en millones de personas, hacen falta muchas cosas. Muy bien. Lo primero que hace falta, lo vimos la clase pasada y por eso lo acomodé de esa forma, es crear órganos. Es decir, una vez que queda este derecho en el capítulo de derechos de la Constitución, el constituyente después, en el capítulo orgánico, en el capítulo en el que organiza al Estado en aparatos específicos, en instituciones específicas, crea órganos concretos para esto. Le da la facultad al titular del Ejecutivo de tener un aparato llamado la Administración Pública Federal, una administración pública que está centralizada en diferentes secretarías de Estado y también es paraestatal, que tiene la posibilidad de crear instituciones específicas para poder cumplir con sus funciones. Este derecho, por lo menos a nivel federal, se aterriza básicamente en tres instituciones distintas. Una Secretaría de Salud, que se encarga de algunas cosas que ahorita vamos a ver. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instituto que le da protección a la salud a los trabajadores que de manera formal están registrados a través de sus empresas en este instituto que protege la seguridad social de las personas, y el Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es el ISSSTE. Esta institución, parecida al IMSS, es otro órgano desconcentrado que tiene la capacidad de dar salud a todas aquellas personas que forman parte del poder ejecutivo, del gobierno y de los distintos poderes a través de la incorporación como trabajadores al servicio del Estado. Son básicamente los tres grandes aparatos, los tres grandes órganos que se crean para que este derecho sea un derecho que efectivamente se pueda cumplir. Estos tres grandes órganos tienen estas tres cosas. Tienen personas concretas, titulares de todo el aparato, es decir, hay un director general del IMSS, hay un director general del ISSSTE y hay un secretario de salud específico que es una persona titular del órgano, pero después cada uno de los órganos dentro de este órgano tienen titulares. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud hay subsecretarios titulares de un órgano que es la subsecretaría. Hay un oficial mayor encargado de un órgano llamado la Oficialía Mayor con funciones concretas y facultades concretas. Y así hacia abajo, hasta llegar, decíamos la clase pasada, al nivel director general, donde todavía confluyen esto que decíamos la vez pasada. Confluyen las funciones, las facultades, las responsabilidades, las obligaciones, la capacidad de crear derechos, los recursos materiales y la incorporación de una persona. Básicamente eso es lo que crea un órgano, ¿no? El IMSS igual, el IMSS tiene un director general, luego tiene subdirecciones, luego tiene diferentes áreas, institutos, hospitales, clínicas, etcétera, que son órganos en sí mismo donde hay otra vez un titular, recursos materiales, funciones y facultades. ¿Todo para qué? Para que eventualmente esos órganos tengan la capacidad de recibir a una persona. Muy bien.
Pero no solo son órganos genéricos, hay diferentes tipos de funciones, por lo menos 6 tipos de funciones diferentes para que este derecho, el derecho a la salud, pueda ser ejercido. Primero están los órganos reguladores. En estos 3 institutos hay órganos que regulan, que crean normas, que crean políticas, que crean lineamientos, que crean manuales. El gran regulador de los 3 es la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado es el órgano que básicamente ejerce la función de regulador. Es el titular de un sector, del sector salud, y es el encargado por la Constitución y por las leyes de regular a todos los demás, de poner las normas administrativas que se van a seguir en distintas áreas. Normas sustantivas que tienen que ver con la salud en concreto, normas de organización que tienen que ver cómo se organizan entre sí las distintas áreas, normas que tienen que ver con procedimientos, con trámites, ¿no? ¿Cómo llego yo a un instituto? ¿Cómo me puedo registrar? ¿Qué cosas tengo que cumplir para poder entrar? Básicamente lo hace el órgano regulador máximo, que es la Secretaría de Estado. Pero también lo pueden hacer al interior de su aparato, al interior del IMSS, al interior del ISSSTE, tienen órganos reguladores que generan políticas, bases, lineamientos, acuerdos al interior de esa institución para regular el funcionamiento. El segundo tipo de funciones que existen en los diferentes órganos son las de coordinación. Funciones para poner a diferentes órganos a trabajar entre sí, a trabajar en conjunto. El gobierno es un monstruo gigantesco, es un monstruo monumental y por lo tanto se requieren funciones específicas para que un órgano se coordine con el otro, para no hacer 2 veces la misma chamba, para que no se quede una chamba sin hacer, para que todos tengan la misma atención, para que todas las zonas del país estén cubiertas, por ejemplo en este caso para que los tipos de enfermedades, los tipos de males estén cubiertos, para que se coordinen entre sí, para siempre tener las medicinas que necesitan, para tener el material que se requiere. Entonces hay funciones de coordinación que son muy importantes de diseñar e implementar. Luego están las funciones de implementación, es decir, hay órganos que regulan, hay órganos que coordinan, o hay funciones de coordinación y de regulación, y hay funciones de implementación, es decir, hay ciertos órganos que tienen la función no de regular, no de coordinarse, de implementar, de hacer lo que tienen que hacer. Las clínicas, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de la salud, las clínicas y los hospitales, los doctores que están en ciertas áreas, en el área de perinatología o de oncología o en el área de urgencias, a ellos no les importa quién hizo la regla, quién hizo la norma, quién se está coordinando. A ellos lo que les importa es implementar las políticas públicas y ejercer el presupuesto que les toca ejercer en el momento que llega un paciente y ese paciente necesita que lo atiendan en ese momento, le apliquen la medicina, etc. Al implementador no le importa quién compró la medicina, cuándo se compró, no le importa quién generó la regla, quién generó la política. A él lo que le importa es que cuando llegue un paciente, él tenga todo lo que necesita para implementar las funciones para las que está ahí, que es proteger la salud de los ciudadanos. Después están los órganos evaluadores, que tienen la función de evaluar. Todo esto sucede, se asigna presupuesto, se designan titulares, se regulan, pero luego tiene que haber alguien que evalúe cómo están funcionando las cosas, están llegando las medicinas a tiempo, está el material completo, los doctores están debidamente capacitados, se está atendiendo o no a los pacientes adecuadamente, se están atendiendo a los pacientes que lo requieren antes que otros, se están curando los pacientes. Alguien tiene que evaluar, alguien tiene que tener la función de evaluar si el gobierno está funcionando de manera adecuada, si el aparato gigantesco llamado Secretaría de Salud Pública está funcionando adecuadamente, si el IMSS está atendiendo a todas las personas que tiene que atender, si el ISSSTE está curando realmente enfermedades o simplemente está provocando nuevos problemas. Alguien tiene que evaluar el ejercicio del gobierno. Que eso es diferente a otra función, que es la de controlar y vigilar. Evaluar es saber
si lo que te di, si las funciones que tienes, si las facultades que tienes, si los recursos materiales que tienes, si las capacidades de cada titular están siendo suficientes para cumplir con una función. Ahora, el control y la vigilancia es diferente. El control y la vigilancia básicamente busca controlar y vigilar dos aspectos: que se estén ejerciendo las funciones con base en la Constitución, las leyes y los reglamentos, es decir, jurídicamente de manera adecuada, que se estén haciendo las cosas bien. Ese doctor que está curando a una persona recibió a una persona que está registrada, está dándole la misma prioridad a todas las personas, está utilizando medicinas que son compradas por la institución o trae unas nuevas, está ejerciendo su función de manera ética, de manera responsable todas las veces. De eso se trata el control y la vigilancia. Lo primero que busca es controlar la regularidad del ejercicio de la función con base en la Constitución y las leyes. Pero lo segundo que busca el control y la vigilancia es saber el adecuado ejercicio de los recursos materiales, de los recursos públicos, porque son de ustedes y míos. Es decir, nosotros ponemos parte de nuestro dinero para que alguien que tiene la función los ejerza de la manera más adecuada posible para curar personas. Lo que hace el órgano o los órganos de control y vigilancia que tienen la función de control y vigilancia es saber no solo que se haya hecho con base en la Constitución y las leyes una función concreta, sino que además se haya hecho con los recursos públicos disponibles y no más, pero tampoco menos. Y no se hayan utilizado esos recursos para fines privados, que esa es una parte importantísima del control y la vigilancia. Es decir, el ejercicio de los recursos públicos no solo tiene que cumplir con la ley, sino que además tiene que cumplir con una máxima fundamental del servicio público, que es para servir al público, no para servir a intereses privados, a intereses particulares. Eso es corrupción, lo vamos a ver en otra clase, pero eso es parte de lo que hace el control y la vigilancia. Y finalmente, la última función es la de disciplina. Hay órganos concretos dentro de estos tres grandes aparatos, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, que se encargan de hacer control y vigilancia, pero después de hacer disciplina. Si encuentran que un servidor público, desde una enfermera y un doctor hasta el director general, no hicieron su trabajo, no ejercieron sus funciones con base en la Constitución y las leyes o cuidando los recursos públicos para ser destinados a donde deben estar, debe haber una consecuencia. Y por eso hay órganos que tienen la función de ejercer la disciplina, de abrir un proceso de responsabilidad administrativa, de ver que se cumpla la garantía de audiencia, es decir, que se escuche al servidor público, y si se encuentra que o no cumplió la Constitución y las leyes y los reglamentos, o utilizó de manera inadecuada los recursos, debe haber una consecuencia. Vamos a ver la parte disciplinaria con calma en alguna de las clases posteriores, pero las consecuencias pueden ir desde una amonestación, es decir, un coscorrón, hasta una destitución y una inhabilitación, porque la idea es que estas funciones que se utilizan a través de facultades, que vamos a ver la siguiente clase, no son recomendaciones, no son buenos deseos, son mandatos, mandatos establecidos en leyes concretas, en reglamentos concretos, para que alguien haga lo que tiene que hacer. De eso se trata las funciones, y esto lo pueden trasladar a cualquier otro derecho: el derecho a la educación, el derecho a la seguridad patrimonial, el derecho a la seguridad física, el derecho al libre tránsito, la libertad de expresión. Todos los derechos que están en el primer capítulo de la Constitución, el primer título de la Constitución, deben contar con todo un aparato administrativo, con funciones concretas, con estas características que acabamos de platicar para el derecho a la salud, para ser ejercido. De lo contrario, es un buen deseo. Si no hay detrás del derecho o por debajo de ese derecho todo un aparato administrativo que tenga todas estas características, lo que dice la Constitución es simplemente un buen deseo. En el momento en que existe un órgano o varios con funciones y facultades concretas, con una
serie de recursos materiales habilitados para ejercer la función y titulares específicos que regulan, coordinan, implementan, evalúan, controlan y vigilan y efectivamente ejercen la disciplina, en ese momento, ese derecho que está en la Constitución se ejerce de manera concreta en personas específicas como tú. De lo contrario, tú no tienes cómo gozar de los derechos. Por eso es tan importante entender la estructura administrativa. Por eso es tan importante entender que ese aparato gigantesco llamado gobierno no es solo un monstruo gigantesco lleno de burócratas que no hacen nada. No, sí hacen mucho. Y una de las cosas más importantes que hacen es aterrizar tus derechos constitucionales en un día concreto, en un momento concreto, cuando tú necesitas que tu salud sea debidamente protegida y esté todo listo para que tú puedas ser curado. De eso se trata el ejercicio del gobierno, de eso se trata el diseño de gobierno, de eso se trata el diseño institucional. Gracias por acompañarme, nos vemos en la siguiente clase que vamos a ver las facultades.